enfocados a dar soluciones y dar capacitaciones de calidad a las empresas. Cubrimos distintas áreas. Nuestros profesionistas cuentan con más de 20 años de experiencia comprobada en la industria. Contamos con un calendario anual de cursos abiertos a todo público, con costos accesibles para ti. Estos cursos se dan a partir de 3 participantes registrados y con un máximo de 10 personas, lo que ayuda a facilitar el aprendizaje. Revisa el calendario de cursos abiertos en la página y aparta tu lugar. Los cursos privados se imparten en las instalaciones del cliente o vía online. Siempre buscamos optimizar el presupuesto de las empresas. Además, podemos desarrollar cursos adaptados a tus necesidades. Cuando se pide un cambio o un ajuste a los cursos, buscamos entender perfectamente la necesidad del cliente para lograr realizar las adaptaciones y lograr la satisfacción total. Al visitar el área de cursos, se divide en bloque específico por área y al dar clic sobre cada uno se desplegará su listado de cursos. De esta manera podrás acceder a los temarios para descargarlos y revisarlos dando clic en los botones. Los instructores están dados de alta como agentes capacitadores externos ante la STPS. Todos los cursos están registrados, por lo que no tendrás ningún problema para cumplir con tu programa de capacitación anual y cumplir los requisitos legales. Acércate a nosotros. Con gusto te atenderemos. Da clic en área de contactos, déjanos tus datos y te buscaremos. Recuerda seguirnos en redes, tendremos sorpresas para ti. Gracias, recuerda, en Synapse-MEX trabajamos para ti y para el logro de tus objetivos. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nombre de Synapse México. Les doy la más cordial bienvenida y agradecemos su puntualidad y sobre todo pues el tiempo que nos han asignado para acompañarnos en este webinar para conocer los cambios que hemos tenido en la versión 7 del esquema FCC 22000 versión 7 que se publicó el 1 de mayo y que bueno, precisamente todos los que estamos relacionados con este tema pues estamos buscando empaparnos de la información, pues para poder determinar la brecha y poder implementar las modificaciones que nos apliquen. Entonces, pues bueno, pues sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me presento rápidamente con ustedes para quienes no me han acompañado en otros webinars o en cursos. Mi nombre es Liliana Estela Aguilar Nava. Por formación estudié la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo y bueno, actualmente tengo una maestría también en calidad y seguridad alimentaria. Además de más de 19 años trabajando en la industria y 5 años ya trabajando en la parte de capacitación, consultoría y realizando también auditorías. He tenido a mi cargo precisamente plantas, fabricantes de alimentos y productoras de envase que han tenido esquemas reconocidos por GFCI. Entonces, pues, espero que la experiencia en FCC 22000 y en estas actualizaciones, pues, les pueda sumar precisamente en este trabajo que vamos a tener en este periodo de transición antes de presentar nuestra primer auditoría para quienes ya están certificados y pues para quienes están buscando implementar FCC 22000 para certificarse, pues puedan tener claridad en esta información. Entonces, bueno, como siempre lo hacemos, vamos a iniciar con este tiempo muy productivo para que podamos terminar a las 11 en punto. Les comento, bueno, la sesión está siendo grabada, como siempre se las colocamos al finalizar, se carga a lo largo del día en YouTube para que ustedes puedan tener acceso a toda la información cuando quieran volverla a revisar. Al ser grabada, se tengan todo el derecho de mantener sus cámaras cerradas y también mantendremos los micrófonos cerrados. Nuestra vía de interacción será el chat para que me dejen ahí todas sus preguntas que estaré respondiendo al final. Y si hubiera alguna que no alcanzara a responder por temas de tiempo, tengan la certeza de que se quedan grabadas en el chat y que les estaré enviando la información a su correo electrónico o en el chat que generamos en WhatsApp para poder estar comunicados. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con estos cambios que tenemos en la versión 7 del esquema
FCC 22000. Y bueno, recordemos que esta versión se publicó el 1 de mayo del 2026. La tenemos ya disponible en la página oficial de FCC 22000 y podemos nosotros mismos descargar este esquema que, recuerden, es gratuito y que es obligatorio que lo tengamos todos los que trabajamos con él. Entonces, el que están viendo aquí del lado izquierdo es el esquema FCC 22000 en la versión 7. Hay un documento adicional que muchas veces omitimos descargar o que nos vamos directamente a la página y únicamente descargamos el esquema de la versión 7. Y este segundo documento que les puse, la imagen que están viendo ustedes del lado derecho, es el documento de los cambios, ¿sí? Este documento de los cambios parecería aparentemente que es el mismo, pero no es así, ya que como pueden observar, por ejemplo, la versión 7 y el mes y el año se encuentran en color rojo. Ese es el documento que ustedes deben también de descargar. No es únicamente para los que impartimos capacitación o para los que realizamos auditoría, sino es un documento que les va a ayudar a ustedes, que son los que van a llevar a cabo la implementación. Entonces, descarguen ese documento y cómo lo vamos a interpretar va a ser parte de lo que les voy a ir compartiendo a lo largo de la capacitación. Pero como pueden ver, ahí nos están marcando la línea. Todo lo que el documento de los cambios traiga en color rojo es lo nuevo que se está integrando en la versión 7. Entonces, el contar con estos dos documentos es básico, ambos son gratuitos. Para los que estamos en México, hoy nos acompaña también participantes de Colombia, de Venezuela, para toda Latinoamérica, lo tenemos ya también en la versión en español, ¿sí? Entonces, los pueden descargar en el idioma español. Recuerden también descargarlos en el inglés. ¿Por qué? Cualquier oportunidad que pudiera tener la traducción, recuerden que siempre la versión en inglés es la que va a ser la mandante para que nosotros podamos interpretar esta información, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los dos documentos que tenemos que descargar directamente de la página oficial de FCC. Muy importante, esta transición que ya inició va a entrar en vigor el 1 de mayo del 2027. Y esa es la fecha que les estoy resaltando ahí en otro color. A partir de esa fecha, todas las plantas que ya cuentan con certificación van a estar presentando su primera auditoría en la versión 7, ¿sí? Eso quiere decir que si tú presentas tu auditoría el 30 de abril del 2027, la estarás presentando todavía en la versión 6. Entonces, es importante que coloquemos esas fechas para poder realizar nuestra planificación para las actividades que vamos a realizar, ¿sí? Otro punto importante que muchas veces quienes trabajamos con este esquema también hacemos de lado, ¿sí? Nos sentimos súper poderosos porque tenemos el esquema en la versión nueva, porque lo tenemos en nuestro idioma, en el español. Les decía, además de que se nos olvida bajar el documento de los cambios, muchas veces tampoco accedemos a los documentos de orientación. Recuerden que la fundación nos proporciona también documentos de orientación para los requisitos adicionales. Es decir, ahí encontramos los documentos, por ejemplo, para cultura de inocuidad y calidad, encontramos el documento, por ejemplo, para gestión de equipos, etcétera, ¿sí? Ojo, estos documentos no entraron actualizados el 1 de mayo del 2026 que se publicó el esquema. Generalmente se van actualizando a lo largo de todo el periodo de transición para que cuando entremos el 1 de mayo del 2027 ya todos los documentos de orientación estén actualizados y publicados. Entonces, ahí cual les dejo de tarea para todos ustedes es que esta página no la debemos únicamente de consultar cuando cuando se ha publicado la nueva versión, sino tenemos que seguir revisándola por lo menos una vez al mes. Y ahí nos van a ir colocando los documentos de orientación. Estos están en proceso, pero es parte de la información que vamos a tener también disponible a lo largo de este periodo de transición. Entonces, anótenlo como una tarea también para que una buena práctica que ustedes vayan haciendo cada mes, ¿sí? En esta página oficial de FCC, ¿sí? Ahora, ¿por qué FCC toma tanta relevancia para nosotros que estamos aquí en Latinoamérica?
Por ahí tuve oportunidad de estar en algunas actualizaciones donde la Fundación FCC, a través de su embajador aquí en Latinoamérica, pues nos compartía que aquí hay, bueno, al nivel mundial hay más de 40,000 establecimientos que están certificados en FCC 22,000, y en Latinoamérica somos un total de 3,000, ¿sí? Dentro de esos está, por supuesto, también las plantas que están directamente aquí en México. Entonces, es uno de los esquemas más implementados. ¿Por qué? Porque recuerden que la base son las normas ISO y podemos armonizarla con algunos otros sistemas. Entonces, por eso es que esta actualización pues está generando tanto interés en todos los que trabajamos con este esquema, ¿sí? Entonces, bueno, dicha esta información inicial, aclarado, les compartíamos siempre aquí en Synapse.mx, buscamos compartirles información práctica que ustedes puedan seguir trabajando y que si, por ejemplo, me ha tocado tener participantes, por ejemplo, que hay veces que ni siquiera han entrado a la página de FCC y la han explorado, les decía, directamente van nada más al esquema y lo descargan, pues puedan tener esta misma información que, como les compartía, es la misma que tenemos los que auditamos, los que brindamos consultoría y, por supuesto, que les impartimos también capacitación. Entonces, dicho esto general, hablemos de lo que ya viene en este documento, ¿sí? El documento viene redactados a qué obedecen los cambios principales en esta versión 7 del esquema FCC 22,000. Desde el 6 de mayo, que por ejemplo nos impartió su webinar la Fundación FCC, y ahí nos hizo saber de estos cambios. Sabemos que los esquemas reconocidos por GFCI, la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, pues se mantienen en mejora continua. Es decir, no puede pasar tanto tiempo para que estos se actualicen. Están en mejora continua. Ahora, recordemos una fecha que para mí fue muy importante y para todos los que trabajamos con FCC debe de ser desde el año pasado. Se publicaron lo que hoy es la familia de normas ISO 22002, ¿sí? El año pasado, en julio, si no me recuerdo, fue el 29 de julio, fue que ISO nos publicó las normas ISO 22002. Es una familia de normas que vamos a ver en este webinar. Cuáles son las que lo componen, ¿sí? Entonces, todo esto, les decía, se generó desde el año pasado. Si estás actualizado, si ya tomaste tu curso, muchos que trabajamos con la versión de FCC 22,000, recuerdo que llegué a escucharles, es que todavía no lo incorpora FCC, entonces todavía no es obligatorio, no hay que trabajar. Entonces, tuve oportunidad incluso el año pasado también de impartir un webinar referente a esta nueva familia de normas y bueno, es algo que viene ya integrado en la versión 7 del esquema FCC 22,000, ¿sí? Recuerden, anteriormente eran especificaciones técnicas, ahora son normas. Hay una diferencia entre una especificación técnica y una norma, ¿sí? La norma, cuando la adoptamos, es mandatoria, trae debes, ¿sí? Tuvo actualizaciones, ¿sí? Aquí lo vamos a ir detallando a lo largo de este tiempo que vamos a estar trabajando, pues, este tema. Entonces, se han incorporado esta familia de normas al esquema y es uno de los cambios que genera esta versión 7, ¿sí? Como parte de la mejora continua, recuerden que ISO 22,000 por sí sola no es reconocida por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. Entonces, el esquema se mantiene alineado a los requisitos de GFCI, de la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. Entonces, este esquema se alineó con los requisitos emitidos en el 2024 y bueno, esto viene a reforzar precisamente estos requisitos adicionales para que el esquema se pueda mantener en cumplimiento y podamos seguir alineados con esta información. Entonces, ese es otro de los cambios que hemos incluido en esta parte. También, esto bien importante, desde la versión 6 ya lo venimos trabajando. Recuerden que el esquema se alineó para poder apoyar los objetivos de desarrollo sustentable, ¿sí? Era
fabricación de alimentos, en la fabricación de envases, en el catering, etcétera, en todas las categorías que tiene FCC, pues generamos desperdicios, ¿sí? Y podemos trabajar en la parte de reciclaje. Además de poder controlar y establecer medidas de control en inocuidad para poder garantizar estos rubros. Es importante también trabajar en la reducción, ¿sí? No es nada más, por ejemplo, que lo que la empresa, por ejemplo, direcciona bancos de alimentos, nos aseguremos que vaya en cumplimiento de inocuidad y en las condiciones adecuadas, sino también que las organizaciones trabajemos en ese desarrollo sostenible, ¿sí? Ok, ya hay producto que tengo que enviar a bancos de alimentos, pero ¿cómo voy a hacer, por ejemplo, para generar reducción en los desperdicios, por ejemplo, de agua, en las mermas, etcétera? Entonces viene este esquema a reforzar precisamente requisitos en cumplimiento también para la parte de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Viene también a la actualización dirigida a una estructura más definida en la subdivisión de las categorías, ¿sí? Esto vamos a ver que nos va a permitir a los organismos de certificación alinear a los auditores que nos van a enviar a auditar a nuestros procesos, ¿sí? Entonces estaremos viendo cómo estas estructuras están más definidas y que esto va a ir directamente ligado a una mejora en la asignación para esas auditorías, para esa competencia que debe tener el auditor que va a revisar nuestros procesos, que va a confirmar que tenemos implementado este sistema. Y bueno, pues tuvo también cambios editoriales y enmiendas como parte de la mejora continua. Entonces, esos son los principales cambios que tenemos en la versión 7 del esquema FCC. Entonces, vamos a entrar a ello. ¿Qué objetivo tiene este webinar? Bueno, al finalizar, nos vamos a ir conociendo las generalidades de los cambios de la versión 7 del esquema FCC 22.000, ¿sí? Como ustedes saben, les compartía yo ahorita, he podido ingresar al webinar con la fundación, hay otros lugares donde también nos están presentando información, pero hoy queremos aquí en SynapseMX, como iniciamos, les decía, darles herramientas para que puedan trabajar este periodo de transición. Y sobre todo que no tengamos esa incertidumbre o miedo, ¿no? Hay veces que es la primera vez que nos toca trabajar transiciones. Entonces, simplemente es equiparnos de manera correcta y trabajarlo. Entonces, vámonos al finalizar este webinar conociendo todas estas generalidades. Les vuelvo a invitar, como les compartía, el chat está abierto para que me coloquen todas sus preguntas que tengan, ¿sí? Si por temas de tiempo hoy no pudiera responderlas todas aquí en el webinar, tengan la certeza de que van a tener la respuesta, les decía, a través del grupo de WhatsApp que abrimos o directamente en sus correos, ¿sí? Entonces, déjenlas ahí y las vamos a ir revisando. Entonces, vamos a iniciar como hablamos de los cambios en la versión 7, que algo de lo que viene integrado precisamente es la familia de normas ISO 22002, como les comentaba. Anteriormente en la versión 6 nos referían a especificación técnicas, nos referían a la paz. Ahora todo va relacionado a la familia de normas ISO 22002 que, como les compartía, se publicaron el año pasado en el mes de julio, ¿sí? En el 2025. Ahora, en esta familia de normas viene la primera que les coloqué muy a propósito en color resaltado en la parte superior, que es una nueva norma. Digo, todas son nuevas porque son normas, dejaron de ser especificaciones técnicas, pero la primera, que es la ISO 22002-100 2025, es completamente nueva, ¿sí? Esta norma nos establece los prerequisitos para la cadena de suministro de alimentos, piensos y envases, ¿sí? Es decir, trabaja sobre la base de la inocuidad. Hemos aprendido que esos programas prerequisito son esas condiciones básicas para que nosotros podamos tener el entorno, el ambiente, las prácticas del personal controladas para poder fabricar los alimentos, ¿sí? Entonces, no es un cambio minúsculo, ¿sí? No se mantuvo totalmente la misma información. Por eso mi énfasis desde el año pasado en que teníamos que trabajar y prepararlo, y no solamente
presentar una auditoría, sino porque si ISO me está marcando nuevas líneas para trabajar la base de mi inocuidad, que son los programas prerequisito, pues no me voy a esperar hasta que me lo pidan de manera obligatoria, sino me empapo de la información, comienzo a trabajar los cambios, lo implemento, les decía, porque finalmente está trabajando con las bases de la inocuidad, ¿sí? El objetivo de todos nosotros que estamos trabajando con esta parte es precisamente poderle brindar esos productos inocuos al consumidor, que puedan tener esa garantía de que no se van a enfermar. Entonces, este nuevo documento, la ISO 22002-100-2025, es obligatoria para todas las categorías, ¿sí? Entonces, te lo comento porque les decía, estas ya están publicadas desde el año pasado, siguen disponibles seguían disponibles, ahora no he entrado todavía a la página, pero estaban disponibles todavía las especificaciones técnicas, ¿sí? Y muy posiblemente estas continúen todavía disponibles hasta el 30 de abril, ¿sí? Que ya se conviertan en obligatorias la familia de normas ISO 22002. ¿Qué cambios hay en esta? Y que te voy a invitar, primero que nada, como les compartía, en el caso de esta familia de normas, estas sí no son gratuitas como los esquemas. Recuerden que tenemos que acceder a la página ISO y comprar las normas. ¿Cuál es la primera? Si por temas de inversión económica quieres comprar una, tendrás que comprar la 22002-100-2025, ¿sí? Porque esta resume todos los programas prerequisito. Es el tronco común para todas las categorías, ¿sí? Te vas a dar cuenta que en esta norma vienen nuevos programas prerequisito que no estaban en las especificaciones técnicas anteriores, ¿sí? Defensa alimentaria, fraude alimentario, gestión sobre el desperdicio y el reciclaje, vienen ahora como programas prerequisito, ¿sí? Que involucra que ahora sean no solo requisitos adicionales, sino programas prerequisito. Esto también se los quiero dejar muy detallado para que lo trabajen en sus implementaciones. Tenemos entonces que trabajar desde lo que va a ser la elaboración, si es que no contamos con procedimientos de estos programas prerequisito, tendrán que tener sus procedimientos documentados, la planificación. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué actividades? ¿Qué medidas hemos definido? Si tenemos que generar evaluaciones de riesgo para definir las medidas de control, deberemos de realizar las evaluaciones de riesgo. Una vez definido el programa prerequisito, tendrá que entrar a todo lo que le aplica el programa prerequisito. Recuerden que los programas prerequisitos se tienen que verificar, se tienen que informar, se tienen que capacitar a las personas que llevan a cabo actividades en estos programas prerequisito. Tendremos que definir, recuerden, si estos programas prerequisito tienen parámetros críticos de control que tuvieran que integrarse a la parte de validación. Y les decía, no es un trabajo menor. Tenemos que darles el trato que ahora se ha definido en la ISO 22002-100 como programas prerequisito, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que trabajar sobre esta norma que les decía, es la primerita que tenemos que tener. Algo que quiero compartirles también, para que no se lleven posiblemente la sorpresa que yo me llevé y que digan, ah, caray, compro mi norma 22002-100, que es el tronco común. Es un documento bastante robusto, les decía, trae no solamente los cambios que yo les comenté ahorita de nuevos programas prerequisitos, sino también hubo revisiones, hubo actualizaciones, hubo reforzamientos en los otros programas prerequisitos, pero pues es un documento al que estamos acostumbrados a ver como parte de la norma, ¿sí? ¿Qué sucede con las otras normas desde la 22002-1 hasta la 22002-7? Recordemos que estas son normas que van a ir por categorías específicas, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo aquí en la tabla resumido la 22002-1, ahora en su versión 2025, es la que utilizamos para los programas prerequisitos, los que somos fabricantes de alimentos. Si tu categoría está en el catering, te aplica la ION 2.
Si fabricas envases y embalajes, pues te aplica la ION 4. Para todos los que tenemos, por ejemplo, almacenes o centros de distribución, nos aplica la ION 5. Quienes trabajamos con piensos y alimentos para mascotas, pues nos aplica la ION 6 y minoristas y mayoristas la ION 7. ¿Sí? ¿Qué sucede con estos documentos? Estos documentos desde el 22002-1 al 7 van a contener únicamente los puntos específicos que no vienen establecidos en el tronco común de la 22002-100, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en programas prerequisitos para alimentos, por mencionar alguno, en la 22002-1, nos va a hablar, por ejemplo, muy específicamente de temas, por ejemplo, referentes a la parte de construcción o de instalación que aplican en fábricas de alimentos, ¿sí? Puntos muy específicos. Entonces, aquí lo que vamos a observar van a ser documentos más compactos, ¿sí? En la mayoría, casi me atrevería a decir, hablando de manera cualitativa, el 80% del documento, cláusula por cláusula, a la que nos va a dirigir es a la 22002-100, ¿sí? A la del tronco común. Nos va a decir, por ejemplo, control de plagas en este punto, como lo establece la 22002-100, ¿sí? Gestión de materiales comprados, como lo establece la 22002-100. Y aquí van a venir solamente particularidades para cada uno de ellos. Por eso les decía, si a lo mejor por tema de flujo puedes comprar una norma este mes y el siguiente mes otra, compra primero la del tronco común, porque es en la que te vas a tener que sumergir, leerla, identificar, determinar tu brecha, es decir, qué es lo que no tienes, qué es lo que ya tenías pero que se ajustó y que entonces sobre ello puedas trabajar, ¿sí? Con todo lo que implica, yo les vuelvo a enfatizar, recuerda que tienes que elaborar procedimientos para los programas prerequisito, porque así no lo pide ISO 22000, para la parte de programas prerequisito, que tienen que ser programas prerequisitos verificados, que se tienen que actualizar, que tienes que capacitar al personal y que recuerda, si en tu organización venías trabajando únicamente con ciertos programas prerequisito, ¿sí? Ahora le tiene que quedar muy claro a la organización, por ejemplo, que defensa alimentaria, que fraude alimentario es un programa prerequisito. Y es un programa prerequisito porque a través de las medidas de control nos va a sentar bases para esas condiciones que tenemos que tener en las personas, en las instalaciones, en los procesos para poder fabricar la inocuidad. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que se requiere en esta parte para la familia de normas ISO 22002, que es uno de los cambios que vamos a estar observando en el esquema y que entonces en esta parte viene resaltada en color rojo en el documento de cambios, ¿sí? Documentos normativos entonces. Para el esquema FCC 22000 versión 7, ahora tenemos 4 documentos normativos dependiendo de la categoría que tengas, ¿sí? Pudiera ser que tú te ubiques en alguna categoría donde solamente tengas 3 documentos normativos, ¿sí? ¿Cuáles son los documentos normativos que vamos a tener precisamente en esta versión 7, ¿sí? La ISO 22000-2018, que es la que nos establece las bases para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿sí? Recuerda, también te comparto información, ¿sí? Ya está publicado también. Recuerda que esta norma está en revisión y estamos esperando precisamente que este año, que 2026 nos está recibiendo con muchas actualizaciones en documentos, 22,000, ISO 22000 va a ser una de las normas que se va a actualizar este año. Entonces, recientemente escuchaba precisamente a la representante de FCC en Latinoamérica que este cambio que va a tener ISO 22000 2026 cuando sea publicada va a generar una nueva actualización de FCC 22000, ¿sí? Entonces, ahora en este momento en la versión 7, ISO 22000 2018 es el documento que nos está rigiendo. Anótalo por ahí porque lo tienes que tener presente también en las actualizaciones a las cuales le tendrás que dar seguimiento. Y
Cuando se publique la 2026, generará una nueva revisión del esquema. De hecho, comentaba, no sabemos si será una nueva revisión, si será, es decir, en número, que ahora sea la versión 8 o que sea la versión 7.1, pero sí generará una actualización en el esquema, ¿sí? Entonces, este es nuestro primer documento normativo, el que estamos trabajando. El segundo, les decía, ahora como norma, ya no como especificación técnica, la 22.002-100-2025. El tercer documento normativo, la norma que por categoría nos aplique, tendremos que ubicarla, ¿sí? Puede ser desde la 22.002-1 hasta la 22.002-7, ¿sí? Hay un hueco ahí, también nos lo enfatizaban mucho en la fundación. Obsérvese que del 2 se salta al 4. ¿Por qué la 3 no está en FCC 22.000? Recuerden que desde la versión 6 salió la parte agrícola, la producción primaria agrícola del esquema. Entonces, por eso es que 22.002-3 no está en esta serie de documentos. Y nuestro cuarto documento normativo, por supuesto, es el esquema FCC 22.000, sus requisitos adicionales, pues en la versión vigente que tenemos. Entonces, esa es la estructura como queda para nuestro esquema FCC 22.000. Te tienes que asegurar de tener todos los documentos para el trabajar con ellos, ¿sí? Veíamos en los cambios de la versión 7 que se alinearon las categorías. ¿Para qué nos sirve que se alineen las categorías? Pues precisamente, como les compartí, el impacto no lo vamos a tener en nuestros certificados, en nuestro alcance, lo vamos a definir, pero esto en realidad lo que va a permitir es para la asignación de los auditores que van a revisar nuestros procesos, ¿sí? Ahora no solamente tenemos subcategorías, sino que en la versión 7 se han generado subcategorías. Y no todas las categorías van a contar con este último rubro. Entonces, seguimos teniendo las 8 categorías, que son la B, C, D, E, F, G y K, como está definido en la diapositiva. Tenemos 13 subcategorías y se han generado 19 subcategorías. ¿Qué es lo que tú vas a observar en el documento de los cambios? Ahí te coloqué, en la página 12 del esquema FCC 22.000 versión 7, hay una nueva tabla, es la tabla 1.1 y este nos establece el resumen de las subcategorías. Estamos viendo, por ejemplo, que la categoría I, que es para envase y embalaje, es una de las que ahora va a contar con subcategorías, ¿sí? Observamos, por ejemplo, aquí en la tabla, tenemos plásticos rígidos y flexibles, papel y cartón, metal, vidrio. En la subcategoría Ion 5 tenemos la madera, el corcho, etcétera, lo que nos están colocando aquí. En el Ion 1, todo lo que va a ser la parte de auxiliares de procesamiento, aditivos, colorantes, etcétera, biocultivos y enzimas, los últimos dos son otro ejemplo de subcategorías en la categoría K. ¿Sí? Entonces, estamos teniendo precisamente esta modificación y que la vamos a estar observando en el documento de la versión 7, ¿sí? Ahora, esta que es la diapositiva más importante para todos, ¿sí? Como te compartía, tenemos el documento de los cambios que les decía, independientemente de que tomes una capacitación, de que, bueno, que tienes que tomar tu curso de capacitación porque tienes que demostrar actualización, que ingreses a webinar. Les decía aquí, en Synapse México lo que nos interesa es que tú te lleves la parte importante, porque lo vas a tener que hacer sí o sí para no llevarte sorpresas al momento de presentar tu primera auditoría, ¿sí? O que hagas tu auditoría interna y te des cuenta que no determinaste toda la brecha que tenías entre lo anterior y lo actual, y que puedas trabajar con esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo están mapeados todos los cambios en este documento de la versión 7? Te lo he resumido en esta tabla, ¿sí? Observa que tenemos los requisitos y les he colocado la columna de cambios, ¿sí? Por ejemplo, en 251, que tiene que ver con la parte de gestión de servicios y materiales comprados, estamos teniendo 6 cambios, ¿sí? No son
mínimos, es decir, hay que trabajar con ellos, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, estos cambios, les decía, los vamos a ir identificando por todos los textos que nos van colocando en rojo. Por ejemplo, nos está hablando uno de los cambios más relevantes, te voy a hablar de los cambios más relevantes, tiene que ver con las especificaciones, ¿sí? Que esto durante las auditorías y consultorías que he podido realizar, muchas veces nos encontrábamos con especificaciones sin fundamento, ¿sí? Porque ni siquiera las fundamentábamos, por ejemplo, en estadísticos de la planta, ¿sí? O a veces eran copias fieles, por ejemplo, de las especificaciones del proveedor. ¿Qué nos marca ahora como un cambio muy importante en la versión 7 referente a las especificaciones? El esquema nos dice que las especificaciones tendrán que estar basadas, una en legislación, ¿sí? ¿En qué legislación? Recuerda que tenemos todo un abanico de información para poderlo fundamentar, desde normas nacionales, por ejemplo, aquí en México pueden ser normas oficiales mexicanas, pueden ser también NMX, ¿sí? Puedes utilizar también normas o documentos internacionales, ¿sí? Si así aplica, sobre todo, por ejemplo, en la parte de fabricación de envases y empaques. Aquí en México no hay prácticamente legislación, ¿sí? Entonces vamos a tener que utilizar mucha legislación, por ejemplo, de la Unión Europea. Entonces, lo que nos está pidiendo es que nuestras especificaciones, una, estén basadas en legislación y que si no están basadas en legislación, viene la otra parte importante que nos marca el esquema. Las tienes que basar entonces en ciencia, ¿sí? Es decir, tienes que hacer uso, por ejemplo, de manuales de la autoridad, de análisis de datos experimentales, de estadísticos, les decía, pero tendrán que tener una fundación, un fundamento, todas las especificaciones que tengan relación con la parte de inocuidad, ¿sí? Y por supuesto también por ahí las que tengamos que nos den soporte en el requisito adicional de la parte de calidad, ¿sí? Entonces, ese es uno de los cambios más relevantes que viene en la versión 7. En lo que es el requisito adicional 252 de etiquetado de materiales impresos, viene solamente un cambio. Este cambio se ha integrado como un nuevo inciso completo, es el inciso D, y nos habla de que cuando la organización imprime etiquetas y o materiales, aquí tendrá que tomar en cuenta información que fundamente precisamente este trabajo, desde la información que se va a colocar, desde las propiedades que le debe de proporcionar, por ejemplo, al producto en temas de vida útil, etcétera. Entonces, este es el cambio que viene en 252, etiquetado y materiales impresos, ¿sí? En defensa alimentaria vienen dos cambios, ¿sí? Uno, como te lo comenté, todo lo que establece la ISO 22002-100 para defensa alimentaria, tendrás que asegurar que lo tengas implementado, que esté funcionando, ¿sí? Y el punto referente a la competencia, ¿qué es lo que busca aquí el esquema? Estos dos cambios que están marcados en el 253 son los mismos que vamos a tener en 254, ¿sí? Para fraude alimentario. Tienen que ver, les decía, con lo que nos está marcando la ISO 22002-100 en el punto 16.2 para defensa alimentaria y en el 16.3 para fraude. Y la parte de la competencia de los integrantes de los equipos correspondientes, ¿sí? Es decir, que esa competencia se debe de definir, se debe de mostrar, se debe de desarrollar si es que no se tiene, ¿sí? ¿Cuántas veces, por ejemplo, eres parte de los equipos de defensa alimentaria y fraude alimentario y ni siquiera dominas la herramienta, sea la que hayas definido para la defensa o para el fraude? Entonces, esos son dos de los cambios que tenemos aquí para lo que va a ser 253 y 254, ¿sí? En 255, logotipo sin cambios. También te vas a dar cuenta que en esta tabla que te resumí, estamos teniendo los requisitos que tienen 0 cambios. Entonces, el logotipo no tiene cambios, ¿sí? La parte 256 de gestión de alérgenos. Aquí tenemos un cambio. Tiene que ver en este cambio que se integró, está relacionado para la categoría de la comida para mascotas, ¿sí? Es decir, hay que integrar la legislación que marque lineamientos en el tema de alérgenos para la comida
que tiene que ver con mascotas, ¿sí? En 257 no tenemos cambios. En 258, cultura de inocuidad y calidad, tenemos 2 cambios. Y de hecho, por ahí te los compartimos desde que se publicó esta versión 7 del esquema en nuestras redes sociales, ¿sí? Los cambios que nos están marcando precisamente aquí el esquema que tendremos que trabajar, uno tiene que ver con los recursos, ¿sí? La organización tiene que demostrar que asigna los suficientes recursos, no solamente económicos, ¿sí? Sino todo aquello que tiene que ver con las personas, con el tiempo, con las actividades, para poder implementar y madurar esa cultura de inocuidad que tiene tu organización. Entonces, ese es uno de los cambios que tiene el esquema aquí. Y el segundo, bien importante, fíjense, viene definido en el inciso C, tiene que ver con el compromiso demostrable, ¿sí? Nos coloca la fundación en este requisito, en este inciso, que tendremos que poder demostrar el compromiso por todos los que integran la organización en temas de cultura de calidad y de inocuidad, ¿sí? Entonces, ese es otro de los cambios que estamos teniendo en este requisito adicional. En 259 estamos en control de calidad, no estamos teniendo cambios, ¿sí? Para 2510 tenemos lo que es transporte y almacenamiento. En transporte y almacenamiento tenemos un cambio que está relacionado con la ISO 22002-100 y que tenemos que cumplir todo lo que tenemos definido ahí en la cláusula 11.1. Para contaminación cruzada tenemos lo que nos marca 2 cambios, nos direcciona a la ISO 22002-1, ¿sí? Aquí aparece ya información muy específica de otra de las normas de esta familia que se actualizó el año pasado, donde tendremos que tomar para asegurar que estamos trabajando y tenemos implementado todo lo que nos habla referente a contaminación cruzada, sea física, sea química, sea biológica o sea en tema de alérgenos para lo que es la parte de fabricación de alimentos y para lo que es la fabricación de piensos y alimentos para mascotas, que es lo que está en la 22002-100, ¿sí? En cláusula, la cláusula es la 12 para ambas normas, solo que es diferente categoría, ¿sí? La parte 2.5.12, verificación de programas prerequisito, ahí 0 cambios, ¿sí? Ahí no estamos teniendo ningún cambio. En 2.5.13, diseño y desarrollo, tenemos un cambio. Cuando la organización diseñe envases primarios y materiales de envasados, tendremos que tomar en cuenta lo que nos está marcando el esquema para poder llevar a cabo esos diseños, ¿sí? Entonces, aquí viene información también actualizada. Nótese que lo que era estado de salud, que estaba presente en la versión 7, se eliminó. Ahora queda en la versión 6. Se eliminó en la versión, de lo que venía en la versión 6, fue eliminado estado de salud y ahora en la versión 7. Te lo estoy colocando aquí en rojo. 2.5.14 es un requisito adicional referente a la parte de trazabilidad. Y está situado para lo que es la categoría C0 únicamente, ¿sí? Es decir, no nos va a aplicar para todas las categorías. Y básicamente tiene que ver con que la organización demuestre que ha implementado todo lo necesario para la trazabilidad de todo lo que son las partes comestibles, ¿sí? Entonces, 2.5.14, requisito adicional nuevo, se va estado de salud que teníamos anteriormente, ¿sí? 2.5.15, gestión de desperdicios, ahí está, 0 cambios. No vas a encontrar información en rojo que se hubiera actualizado para esta versión 7. Y 2.5.16, que también es algo que les compartimos por ahí en las redes sociales, pérdida y desperdicio. Hay un cambio, ¿sí? Este cambio, como les compartía, tiene que ver con que esto ya viene integrado también como programa prerequisito en la 22.002-100. Y como requisito adicional, la información adicional que nos está definiendo es que ya no es necesario con que definas objetivos
genéricos referente a la pérdida y el desperdicio, ¿sí? Los requisitos adicionales ahora nos piden que sean objetivos, que sean claros, que sean cuantificables y que tengan un plazo definido, ¿sí? Es decir, no podemos dejarlos solamente en una intención o dejarlos abiertos en una ventana de tiempo de 50 años, ¿sí? Tenemos que ser muy claros al definir nuestros objetivos. Yo, por ejemplo, les hablaba y por ahí les compartimos también en las redes sociales. Si hablamos de México, en México es grande la cantidad, no solamente en México, sino a nivel mundial, de desperdicios que generamos en la fabricación de alimentos y por supuesto también en toda la parte de envases que van a ir en contacto con el producto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, todo aquello que cae al piso. Yo trabajé, por ejemplo, en una fábrica que elabora bebidas, ¿sí? Todo ese barrido que generas, por ejemplo, de las tuberías antes de que alcances propiedades físico-químicas como grados Brix, acidez, etcétera, es producto que te va a generar desperdicios, por ejemplo, el agua. Recuerden que es un recurso desmedido que estamos utilizando a nivel mundial. Entonces, en esta parte, ahora tendrán que hacer ustedes la revisión de sus objetivos. Tendrán que asegurarse que sean claros, que sean cuantitativos. Recuerden que no es nada más medir por medir, o hay que definir objetivos partiendo de una medición, ¿sí? Yo actualmente, por ejemplo, si estoy fabricando, como les decía, un jugo, ¿cuánto estoy utilizando de agua para esa fabricación? ¿Sí? Ejemplo, si estoy extrayendo, aquí me pidieron que pusiera un ejemplo de objetivo. Si estoy extrayendo 10 litros de agua para generar únicamente 1 litro de bebida o 1 litro de néctar, estoy perdiendo 9 litros de esos 10 litros que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, tendré que definir claramente cómo voy a reducir, por ejemplo, esos 10 litros para poder lograr 1 litro de bebida a utilizar, por ejemplo, únicamente 5 litros en un primer objetivo que yo me planteé, ¿sí? Eso no es minúsculo, tiene que tener, recuerden, una planificación. Entonces, esta parte simplemente que nos marca el requisito adicional es el inicio, la puntita del iceberg, ¿sí? Entonces, si me estoy definiendo, como les decía, que estoy extrayendo 10 litros de agua para poder llegar a 1 litro de bebida o 1 litro de néctar, entonces tendré que establecer cómo voy a generar esa reducción, por ejemplo, en tema de agua, ¿sí? Para que ya no utilice 10 litros, sino que utilice 5 y después me vaya todavía, por ejemplo, a 2.5 y a lo que sea viable y factible a través de lo que generemos a través de las prácticas o de las modificaciones en procesos que tengamos que realizar. Ahora, ¿cuánto me voy a tardar? Les decía, por ejemplo, en reducir de esos 10 litros que utilizo y que estoy perdiendo 9 para llegar a 1 litro de bebida. ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Sí? Les decía, una organización no lo va a poder lograr en un mes, ni siquiera posiblemente creo que lo pueda lograr en 3 meses, ¿sí? Hemos observado que las organizaciones vienen trabajando, por ejemplo, en este tipo de objetivos ya desde varios años atrás, ¿sí? Entonces, les tenemos que dar esa formalidad para poderlo demostrar en esta nueva versión 7, ¿sí? Y definir, pues, cuánto tiempo vamos a requerir para esto. Entonces, los objetivos claros, cuantificables y en plazos definidos, ¿sí? 2.5.17, que es comunicación sin cambios, ¿sí? Y el último, que es el 2.5.18, que tiene que ver este requisito adicional con la certificación multisitio. Aquí hay cambios, ¿sí? Y hay cambios precisamente que derivan de todas las actualizaciones que tuvo el esquema FCC 22000 en la versión 7. Y los cambios van dirigidos a la parte de la capacitación. En la parte de la capacitación, los auditores tendrán que actualizarse, demostrar actualización en todos los documentos normativos del esquema FCC 22000. Es decir, que los auditores están capacitados en la ISO 22002-100, ¿sí? Que están capacitados en la 22002-1 si es una fábrica de alimentos, en la 22002-4 si es una fábrica de envases, que están capacitados en los requisitos adicionales, ¿sí? Y recuerden, por ejemplo, que para la parte de auditores, se nos recomienda la capacitación en toda la parte de fundamentos de auditores. Entonces, ese es otro de los cambios que trae también este año 2026.
Este mes también ya está publicada la ISO 19011-2026, que nos establece directrices para la parte de auditores. Entonces, esto tendrá que reforzar este requisito adicional, ¿sí? Yo siempre les enfatizo aquí a los participantes, si bien 2518 tiene que ver con las certificaciones multisitio y sus equipos de auditoría, son un lineamiento, un muy buen parámetro para todas las demás categorías y para todos los que no tenemos multisitio, ¿sí? Ahí viene, por ejemplo, qué competencia, qué capacitaciones mínimas tiene que tener un auditor interno o tiene que tener, por ejemplo, un auditor líder, ¿sí? Entonces, no digas 2518 no me aplica, ni siquiera le voy a dar una revisadita. 2518 puede ser una muy buena base también para lo que van a hacer tus equipos de auditoría, ¿sí? Y bueno, vamos a, como siempre lo hacemos cuando hay cambios en estos documentos, a revisar cómo se mira el esquema en la versión 7, ¿sí? No quiero que concluya este tiempo sin que lo puedas visualizar y en este momento te lo voy a compartir aquí en pantalla, ¿sí? Aquí tenemos el esquema en la versión 7, ¿sí? Tenemos el documento de los cambios, ¿sí? Como te lo compartí para que no solo me lo creas. Vas a observar todos los cambios que vienen en color rojo, ¿sí? A partir de la página 21 es donde tenemos los requisitos adicionales. En 251 tenemos, por ejemplo, para la parte de gestión de servicios y materiales comprados, que nos aplica a todas las categorías, los cambios. Aquí es donde nos habla, por ejemplo, en el inciso A, que todos los parámetros críticos para la parte de inocuidad de alimentos deberán de ser realizados, por ejemplo, por un laboratorio competente, ¿sí? Es decir, no pueden ser, sea la competencia de tu laboratorio, tanto interno como externo. ¿Qué significa eso? No significa que tu laboratorio interno va a tener que obtener una acreditación, por ejemplo, aquí en México ante la EMA. Lo que significa, por ejemplo, es parte de lo que ya venimos trabajando, que los analistas tienen que tener, por ejemplo, sus análisis de repetibilidad y reproducibilidad para asegurarnos que los análisis que se están realizando, que los resultados que se obtienen son confiables. Si estamos contratando a laboratorios de tercería, pues asegurarnos, que muchas veces me he encontrado, sobre todo en auditorías, que no lo hacemos, el tener la constancia de que realmente el laboratorio en el análisis que nos está realizando tiene la acreditación de competencia, ¿sí? Entonces, ese es uno de los primeros cambios que viene aquí. Nos habla también aquí en rojo lo que se integró, que el laboratorio debe tener la capacidad de generar resultados, ¿sí? Los análisis deberán de ser realizados de acuerdo a los requisitos aplicables. Aquí vienen otros cambios. Recuerda que aquí te mencioné que había 6 cambios, entonces vienen las nuevas subcategorías. Nos habla también de lo referente, bueno, aquí este cambio tiene que ver con la norma en el año, que les decía, antes se refería a la especificación técnica, ahora tiene que ver con la norma 22002-1, que está en la nueva familia de normas. Y aquí en la parte viene lo relevante que te dije, el cambio más fuerte que viene tiene que ver con ese fundamento de las especificaciones. Recuerda, o las basamos en legislación o las basamos en ciencia, ¿sí? Entonces ya no va a poder ser de que, ay, pues nada más lo que hice fue un copia y pega de la especificación de mi proveedor, ¿sí? Entonces, así vas a ir revisando requisito adicional por requisito adicional. En la estructura, el esquema no cambió, sigue teniendo la información, por ejemplo, para las organizaciones, para los organismos de certificación, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues esto es parte de lo que no quería que termináramos este webinar sin que muchas veces necesitamos ese refuerzo visual de lo que tú vas a estar trabajando en este periodo de transición, en esta actividad de transición que vas a tener, ¿sí? Entonces, voy a regresar a la presentación de PowerPoint. Permítanme. Para que podamos seguir con la siguiente. Ya nos estamos acercando al final. Recuerda que nosotros siempre respetamos el tiempo de todos ustedes para estos
webinars en los que nos acompañan. Entonces ya casi nos estamos acercando al final. Lindy, Entonces, hay algunas preguntas, perdón, hay algunas preguntas, entonces si quieres para que reserves un tiempecito al final, porque sí hay bastantes. hay bastantes, ok. Muchísimas gracias. Entonces aquí está toda la distribución de los cambios en la versión 7. Recuerden que es la tabla, nos está proyectando, es la tabla resumen que trabajé para todos ustedes, ¿sí? Y como bien comenta Ruth, muchísimas gracias. Vamos a trabajar entonces, esa era la última diapositiva de esta información que les preparamos. Vamos a revisar las preguntas para responder algunas antes de que lleguemos a las 11, ¿sí? Vamos a ver la primera. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para implementar? Nos pregunta María Isabel, perdón. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para implementar la transición si tengo próxima auditoría? Ya será auditada sobre la versión reciente. Recuerden, se los mencioné cuando iniciamos y el periodo de transición va a ser hasta el 30 de abril del 2027. María Isabel, anótalo, ¿sí? No vas a presentar auditorías versión 7 hasta el 1 de mayo del 2027, ¿sí? Esto quiere decir que, les decía, si tú presentas tu auditoría, ya sea de vigilancia o de recertificación, el 30 de abril, la vas a estar presentando en versión 6. A partir del 1 de mayo del 2027 es cuando estaremos presentando la versión 7, ¿sí? Nos preguntan también si hay alguna versión gratuita de la ISO 22100 2025. No, recuerden que todas las normas de ISO pues se pagan, tienen costo. Muchas veces lo que sí les puedo compartir, hay muchas veces que en las capacitaciones nos proporcionan versiones para aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en las capacitaciones que proporcionamos, pues toda la información la extraemos de las normas, ¿sí? Les podemos compartir nuestro documento para que lo puedan trabajar, pero ahorita si ingresas, por ejemplo, a internet, lo vas a buscar, no lo vas a encontrar, porque también, recuerden, es un control que tiene sobre derechos de autor ISO, ¿sí? Entonces, no hay versiones gratuitas. Les vuelvo a recordar que nos proporcionan de manera gratuita el esquema versión 7 y el documento de los cambios, así como los documentos de orientación, ¿sí? María Teresa nos pregunta, Liliana, ¿nos vas a compartir la presentación? Sí. Como lo hemos hecho otras veces, se las vamos a compartir. Ahorita les voy a dar las pautas de cómo van a recibir esa presentación para quienes la quieran. Recuerden, aquí toda la información que les puse viene de los documentos. Por eso les dije, no podemos cerrar el webinar sin que los vean, ¿sí? Entonces, bueno, el éxito nos agradece el excelente sonido y material. Gracias, gracias. Nina, de hecho eres Nina, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nina está desde Colombia y nos sigue en todas las actividades. Muchísimas gracias. Bueno, María Isabel nos pedía que si podíamos mencionar algún ejemplo específico cuando estábamos abordando la parte de desperdicio. Les puse el ejemplo del agua, ¿sí? Ahí tendremos que revisar cómo se está generando el desperdicio en nuestras organizaciones, ¿sí? Les puedo poner otro segundo ejemplo, ¿sí? En la segunda empresa que trabajé, envasábamos mezclas de frutas deshidratadas y nueces. Y pues todo lo que caía al piso ya no podía regresar a convertirse en un producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si colocamos charolas alrededor de las mesas de envasado, lo que cae, por ejemplo, en las charolas no se va directamente al piso y puede ser material que tras ser evaluado, por ejemplo, tras ser evaluado que cumple con las características tanto de calidad como inocuidad, se reprocese y vuelva a formar parte del producto porque no tocó piso, ¿sí? Obviamente esas charolas de recuperación en acero inoxidable pues tienen que estar incluidas a nuestros programas y a nuestros controles para la parte de inocuidad, ¿sí? ¿Tienes cursos de estas normas? Sí, es las siguientes diapositivas rápidas que les voy a compartir, pero bueno, les comento ahorita, tenemos, por supuesto, cursos de la ISO 2220100, les voy a recordar, es el tronco común de nuestra capacitación, ¿sí? Entonces, si te aplica, por ejemplo, lo que hacemos es en cursos públicos, vemos la 22002-100 y damos una revisión rápida de todas las categorías, ¿sí? Si
si vendemos cursos específicos para tu organización, por ejemplo, si eres un fabricante de envases, te impartimos la 22002-100 junto con la 22002-4, ¿sí? Entonces, respondiendo a esa parte de los cursos. Me pueden enviar información a mí, sí, ahorita les voy a comentar cómo, ya casi nos estamos acercando al final. Con respecto al tema de la norma 19.011-2018, si uno está capacitando en esta versión, ¿hasta cuándo es válido? Los invito a que exploren la página ISO 22000 y por eso me encanta que en Synapse México siempre los tenemos actualizados. Ya fue retirada, ¿sí? Ingresa a la página de ISO, ya fue retirada la ISO 19.011-2018. Entonces, tienes que capacitarte en la ISO 19.011-2026, que es el documento vigente. Recuerda, ISO 19.011 no es mandatoria porque está plagada de deberías, pero es el documento que nos establece no solamente para los cursos de auditor de esquemas de gestión de inocuidad, sino también para los cursos de auditores internos, etcétera. Entonces, visita la página, ya fue retirada. Entonces, tienes que capacitarte y adquirir tu norma 2026, ¿sí? ¿Qué cosa tiene la norma? Híjole, ese sí te fallo, pero está ahí en la página de ISO 22000, ¿sí? Y los demás son agradecimientos, ¿vale? Bueno, nos dan muchas gracias por la orientación, por la información muy completa y espero que haya sido también, pues, información diferente, ¿verdad? A la que muchas veces tenemos en algunos otros, en algunos otros cursos, ¿sí? Ay, muchísimas gracias por todos sus comentarios aquí, ¿sí? Vamos entonces ahora a la pregunta que me hacían, ¿sí? Rápidamente, últimos valiosos minutos de ustedes. Tenemos ya nosotros disponibles los cursos sobre la actualización de la versión 7. Este curso de 8 horas, recuerda que si tú ya estás capacitado en la versión 6, lo único que necesitas es de manera rápida actualizarte en la versión 7. Entonces, ese tiene duración de 8 horas y ya lo tenemos disponible, ¿sí? Tenemos el de interpretación e implementación de FCC 22000 versión 7. Si tiene mucho que no te actualizas, te invito a que tomes el curso completo, es de 24 horas. El curso de auditor líder FCC 22000 versión 7 y el auditor interno ya incluye la nueva versión de la ISO 19011-2026. Entonces ya lo tenemos también disponible para ti. Y por supuesto también para quienes necesiten consultoría en la transición o en la implementación, también les brindamos estos servicios, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Con esto hemos llegado al final de este webinar, ¿sí? Recuerden, ¿cómo les voy a compartir la presentación? ¿Cómo lo hemos hecho otras veces? Para nuestro posicionamiento orgánico necesitamos de ti como seguidor. Apóyanos en nuestras redes sociales uniéndote a nuestras redes. Danos like, ¿sí? En YouTube, recuerda que te vamos a colocar la grabación, ¿sí? Yo te puedo enviar la presentación una vez que vea por ahí que ya nos estás apoyando al posicionamiento orgánico en las redes sociales. De todas maneras, en YouTube, pues va a estar disponible esta grabación, ¿sí? Entonces, si hubiera más preguntas, el chat sigue funcionando, me las puedes enviar por chat. Y pues de mi parte, agradecerles que estén aquí con nosotros en esta capacitación, ¿sí? Quiero dejarlos y recordarles algo. Viene el 7 de junio, ¿sí? Nuestra celebración del Día de la Inocuidad. Entonces, en Synapse México hemos programado una actividad para esto. Es el último video que te voy a compartir. Entonces, no te vayas sin que antes lo veas. Síguenos en redes sociales y atento a las siguientes actividades gratuitas que como la de hoy, podamos sumar contigo para dejarte información sobre la que puedas trabajar. No solo información que por ahí después se te olvide, ¿vale? Entonces, gracias, capacítate con Synapse México y no te vayas sin antes ver este último video, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente capacitación.